Hoy continuamos con los cánones de Dort, como bien hemos venido tratando en todas las escuelas dominicales hasta el día de hoy. Y hoy nos corresponde el artículo número 7, de los cánones de Dort. Y lo he titulado como La elección, un hermoso destello de la inigualable misericordia de Dios. El propósito de esta mañana no es solamente entender qué es en sí la elección, sino ver cómo a la luz del fondo de la elección podemos entender que esto es un acto de la misericordia de Dios. Entonces, eso es lo que yo me propongo en esta mañana, que ustedes puedan entender que la elección es una muestra de la misericordia y del amor de Dios y no de lo que algunos pueden pensar de su injusticia, porque en Dios no hay injusticia. Quiero pedirle, mis hermanos, que estén atentos a la escuela dominical. Los hermanos que están llegando pueden tomar sus asientos, evitemos distraer a los otros hermanos. Hemos dado ya inicio a la escuela. Voy a leer el artículo 7, el cual es sumamente largo. Dice así: esta elección es un propósito inmutable de Dios, por el cual Él, antes de la fundación del mundo, de entre todo el género humano caído por su propia culpa, de su primitivo estado de rectitud, en el pecado y la perdición, predestinó en Cristo para salvación, por pura gracia y según el beneplácito de su voluntad, a cierto número de personas, no siendo mejores o más dignas que las demás, sino hallándose en igual miseria que las otras. Y puso a Cristo, también desde la eternidad, por mediador y cabeza de todos los predestinados, y por fundamento de la salvación. Y, a fin de que fueran hechos salvos por Cristo, Dios decidió también dárselos a Él, llamarlos y atraerlos poderosamente a su comunión por medio de su palabra y Espíritu Santo, o lo que es lo mismo, dotarles de verdadera fe en Cristo y justificarlos, santificarlos y, finalmente, guardándolos poderosamente en la comunión de su Hijo, glorificarlos en prueba de su misericordia y para la alabanza de las riquezas de su gracia soberana, conforme está escrito, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Efesios capítulo 1, versículo 4 al 6. Y en otro lugar, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Romanos capítulo 8, versículo 30. Ese es todo el contenido del artículo 7, vemos que es bastante amplio, pero me parece una exposición bastante detallada y precisa de lo que es la doctrina de la elección. Creo que no puede ser mejor de lo que es. Ahora, la semana pasada nuestro hermano José nos habló acerca de el fundamento de la elección o de la predestinación. Y él nos mostraba que el fundamento de la elección no es el conocimiento previo que Dios tiene de las cosas, como algunos, malinterpretando Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1 al 3, van a decir que el Señor nos escogió según su presciencia, y dan a este texto o a esta palabra el significado que ellos tienen al día de hoy de dicho término, previo conocimiento. Pero en las Escrituras, cuando vamos al texto bíblico y vamos más a fondo en cuanto a las palabras originales, nunca tienen este significado. De hecho, mayormente se refiere a un conocimiento que consiste
en un conocimiento afectuoso. En otras palabras, en un amor que Dios le ha dado a esas personas de antemano. Y esto podemos verlo en aquel pasaje en Mateo, donde el Señor dice, en aquel día muchos dirán, Señor, Señor, no hicimos estas cosas en tu nombre, echamos fuera demonios, hicimos milagros. Y el Señor les dirá, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Será que cuando el Señor dice nunca os conocí, está diciendo que nunca los conoció de forma intelectual? ¿Que nunca conoció lo que ellos iban a hacer a lo largo de toda su vida? ¿Será eso lo que Cristo está diciendo? Ahora, ¿cómo puedo yo juzgar fidedignamente que eso no es lo que Cristo estaba diciendo? Bueno, eso lo concluyo por medio de otras doctrinas y de lo que también dice las Escrituras. Y es que el Señor es infalible, ¿sí? El Señor no puede fallar en el conocimiento que Él tiene de todas las cosas. Ahora, alguno puede decir, bueno, pero es que el Señor conoce todas las cosas. Yo quiero hacerles una pregunta. ¿Cuál es el fundamento del conocimiento que Dios tiene sobre los acontecimientos futuros que se van a llevar a cabo en la historia de la humanidad? Repito la pregunta. ¿Cuál es el fundamento que Dios tiene sobre su conocimiento acerca de los acontecimientos que se van a llevar a cabo en la historia de la humanidad? Hermano Anderson. Esperemos el micrófono. Porque, buenos días, hermanos. Buenos días, hermano. Por su decreto. Por su decreto. Es ilógico pensar que Dios primero vio a través del túnel del tiempo lo que iba a pasar para luego determinar que eso iba a pasar. Porque ¿para qué lo va a determinar si ya eso va a pasar? Porque Él lo vio. No tiene sentido. Es ilógico. Dios sabe lo que va a pasar porque Él antes de la fundación del mundo determinó el curso de todo lo que había de suceder. El curso de toda la humanidad fue determinado por Dios desde antes de la fundación del mundo. Ahora, usted puede empezar a maquinar, bueno, pero tal acontecimiento y este otro, ¿lo decretó el Señor? Sí. Todo lo que ha sucedido ha sido decretado por nuestro sapientísimo Dios. Ahora, en la clase que yo di anterior a la del hermano José mencioné que no es lo mismo decretarlo y ejecutarlo. Que Dios decrete que algo suceda no implica que Dios lo ejecute. Entendamos eso, porque alguno puede decir, bueno, entonces la caída de las Torres Gemelas, el culpable fue Dios. No, Él lo decretó, pero no lo ejecutó. Lo ejecutaron hombres, que son lo que conocemos o aprendimos ese día como causas secundarias. Causas secundarias. Bien. Entonces, esto para dar mayor acentuación a lo que nuestro hermano José explicó la semana pasada. No es el previo conocimiento de todas las cosas lo que llevó a Dios a realizar la elección. Hay dos razones que están dentro de su atributo que se conoce como la soberanía de Dios. Es decir, que Él tiene toda la potestad como Rey de Reyes y Señor de todo, porque Él creó todas las cosas, de determinar lo que ha de suceder, de decidirlo, sin consultarle a usted si está de acuerdo o no, porque Él es el Señor, no nosotros. Ahora, dentro de la soberanía de Dios hay dos causas por las cuales Él decidió llevar a cabo la elección. Va a decir el teólogo Luis Berkhoff que esas dos causas son, primero, la salvación de los hombres. Lo escogió para que usted sea salvo. Esa es una causa. Queriendo la salvación suya, lo eligió. Ya vamos a ver anteriormente por qué, para que usted pueda ser salvo, tuvo que haber sido previamente elegido por Dios. Porque una cosa me va a llevar a mí a la otra. Sin la primera, no puedo tener lo demás. Eso es, como dicen en latín, sine qua non.
indispensable. Eso es causa y efecto. Si no está esto, no tengo lo otro. Es necesaria una elección. Pero la segunda causa, va a decir Luis Berkhoff, es su propia gloria. En última instancia, Dios redime al hombre no estando obligado a salvarlo para su propia gloria. Y esto lo vamos a ver en Romanos capítulo 9. Y también lo vimos cuando el hermano José leyó Efesios capítulo 1, donde dice, habiéndonos predestinado en amor, ¿sí?, para la gloria, para alabanza de su gloria. Entonces, mis hermanos, vemos que la causa de la elección es la salvación de esas personas que han de ser elegidas y la gloria de Dios mismo. Ahora, habiendo mencionado esto como simples aclaratorias, quiero adentrarme en sí en lo que es el artículo número 7. Y lo que vamos a ir haciendo, lo que vamos a hacer en esta mañana, es ir desglosando todo este artículo tan amplio y que puede parecer muy complejo para nosotros. Vamos a irlo masticando poco a poco hasta irlo entendiendo y tratar de hacerlo en la medida de lo que podamos según el tiempo a la luz de las Escrituras. El artículo empieza diciendo lo siguiente: esta elección es un propósito inmutable de Dios por el cual Él, antes de la fundación del mundo, de entre todo el género humano caído por su propia culpa, de su primitivo estado de rectitud en el pecado y la perdición, predestinó en Cristo para salvación, por pura gracia y según el beneplácito de su voluntad, a cierto número de personas. Entonces vamos a ir, mis hermanos, a Efesios capítulo 1. Quiero pedirles que abran sus Biblias. Y el que no la trajo puede acercarse a un hermano que tenga Biblia. Vamos a ir al versículo 11. Efesios capítulo 1, versículo 11. ¿Algún hermano que quiera participar de la lectura? Efesios 1, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito de que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Lea el 12, mi hermano. A fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Amén. El texto dice, en Él asimismo tuvimos herencia. Está hablando de Cristo. Recordemos que nosotros somos herederos del reino de los cielos por medio de la fe en Cristo, en el cual, o con el cual, al creer en Él, somos hechos hermanos. Hebreos va a decir que Cristo es nuestro hermano mayor. Al nosotros ser hermanos de Cristo, juntamente con Él venimos a ser herederos de todas las cosas que el Padre tiene para Él. Somos herederos del reino de los cielos juntamente con Cristo, ¿sí? Y esto, según fuimos predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Qué vemos aquí, mis hermanos? Vemos dos cosas. Primero, el propósito que Dios tiene, que está en relación a su soberanía. Es decir, Dios desde antes de la fundación del mundo, según su propósito, algo que Él se propuso lograr para su propia gloria, como lo va a decir el versículo 12, lo hizo de forma soberana. Es decir, Dios no pensó en ese momento, voy a llevar a cabo este plan, pero no sé si a aquellos que han de ser elegidos esto les guste. Dios en ninguna manera pensó en lo que usted podía pensar para poder llevar a cabo ese plan. Y eso es lo que vemos, mis hermanos, al inicio de este artículo. Esta lección es un propósito inmutable de Dios y aquí nos va a decir que el Señor nos escogió según su propósito.
La elección es un acto que forma parte del propósito que Dios tiene con la humanidad. El propósito de Dios era redimir un grupo de personas de entre toda la masa caída para su gloria. Y para eso Él tuvo que ejecutar el acto de la elección antes de la fundación del mundo. Pero el texto también nos dice que este propósito es inmutable. Ahora, ¿qué significa que sea inmutable? Como ustedes saben, la palabra inmutable significa que no puede cambiar. Es decir, Dios no puede retractarse de la elección que Él ya ha llevado a cabo. Ni tampoco puede decir en el tiempo, ahora quiero añadir a otra persona a este grupo de los elegidos. El número de los elegidos ya está establecido. Ahora, aclaro, número que usted y yo no conocemos. Eso de que le van a venir a usted, que son los 144,000, eso es falso, mi hermano. No sabemos cuál es el número. Y no sabemos cuántos de ese número hasta ahora se han convertido. Y no es tampoco nuestro trabajo saberlo. No es nuestro trabajo saberlo. Nuestro trabajo es predicar el Evangelio, como bien se explicaba la semana pasada, a todo el mundo. El Señor Jesucristo lo dijo, ir y hacer discípulos en todas las naciones. También dijo en otra ocasión, predicar el Evangelio a toda criatura. El Señor Jesucristo no dijo, prediquen el Evangelio a los escogidos. El punto es que al yo predicar el Evangelio a todas las personas, ¿quiénes se van a convertir? Solamente los que fueron escogidos. Y a medida que vayamos avanzando, lo vamos a ir entendiendo. Entonces, mis hermanos, iniciamos aprendiendo que la elección es un propósito inmutable en Dios. Es algo que Él llevó a cabo, que formó parte de su plan redentor y que es inmutable. Ahora, con esto quiero decir dos cosas. Que sea inmutable implica que Dios no va a añadir una persona mañana porque vio que empezó a portarse bien en el tiempo. Dios no puede hacer una cosa como esa. Pero tampoco implica que usted que ha sido escogido, por cuanto ahora se está portando mal, Él lo va a sacar del grupo de los escogidos. Eso tampoco puede pasar. Si usted fue escogido, usted nunca dejará de formar parte de ese grupo de personas. Y no importa lo que usted haga. Ahora, sería fatalista que usted pensara, hermano, ¿y si un cristiano comete homicidio? Ahora, no quiero negar que eso pueda pasar, pero es querer acorralarme a mí con una pregunta muy extremista. No obstante, el hecho de que eso pase no quiere decir que pueda perder la salvación. Hermano Manuel, ¿y de dónde saca usted eso? Bueno, tenemos el ejemplo del salmista David. Cometió homicidio y adulterio. Creo que eso se conoce como homicidio premeditado, ¿no? Lo pensó, elaboró el plan y todo lo demás. No fue en defensa propia. Y David perdió su salvación, ¿no? Entonces, ¿qué quiero hacer con esto, mi hermano y mi hermana? No darle licencia para pecar, pero sí consolar su corazón de que aunque usted peque, y peque, y peque, usted no dejará de ser un escogido. Porque Dios no lo escogió por lo que usted era o por lo que habría de ser. Dios lo escogió a usted a pesar de lo que era y a pesar de lo que usted iba a ser, infiel. Por eso que el Señor va a decir que Él permanece fiel, aunque nosotros fuésemos infieles. Y qué bueno eso. Porque ¿cuántas veces usted y yo no le hemos sido infiel al Señor? Piénselo. Piénselo. Y empiece a mirar. Qué hermoso es la doctrina de la elección. Qué hermoso. Porque parte de su seguridad depende de ella. Depende de ella. El texto también nos dice que fue llevado a cabo antes de la fundación del mundo.
Cuando nosotros estudiamos la doctrina del decreto, no hablamos de los decretos, sino de un decreto mismo, un solo decreto, en el cual Dios estableció el curso de todas las cosas, como lo mencioné en un principio. Pero ese decreto, mis hermanos, se llevó antes de la fundación del mundo. El domingo antes del pasado, un hermano me preguntaba, porque a veces entendemos la palabra decreto simplemente como pararme acá y realizar una afirmación. Y eso también entiendo que se puede dar por el contexto del neoevangelicalismo del día de hoy, donde las personas están diciendo decreto y decreto, lanzando afirmaciones. Y él me decía, bueno hermano, pero en la creación el Señor decretó. Yo les pregunto a ustedes, ¿en la creación el Señor decretó? Difícil de responder, ¿cierto? Porque Él está lanzando palabras afirmativas, sea la luz. En cierta manera eso es un decreto, pero no es a lo que nos referimos cuando hablamos del decreto de Dios. Cuando hablamos del decreto de Dios nos referimos simplemente al establecimiento que Dios hace del curso de todas las cosas. Y Dios en la eternidad no tuvo que decir en voz alta lo que había de pasar. Es simplemente su plan establecido. Lo que nosotros vemos en Génesis 1, en todo el capítulo 1, no es el decreto de Dios. Es el cumplimiento o el inicio del cumplimiento del decreto de Dios. Es donde Dios empieza a llevar a cabo, a ejecutar su decreto. Antes de Él crear el cielo, Él primeramente decretó que Él iba a crear los cielos. Siempre hay un decreto previo a todo acontecimiento. Hermano Renzo. Hermano, cuando hablamos del decreto, podemos afirmar que la Trinidad completa participó del decreto. Estamos hablando de Pacto intratrinitario. ¿Es el decreto de Dios? No, ¿O no. el Padre es el que decreta? Normalmente, dentro de la teología sistemática, los teólogos tienden a pensar que el Padre es el que decreta, el Hijo es el que ejecuta y el Espíritu Santo es el que aplica. Pero eso es muy genérico. Cuando nosotros vamos a la Biblia, también vemos al Padre ejecutando. Lo vamos a ver más adelante. El Señor Jesucristo dice, nadie puede venir a mí si el Padre no le trajere. O sea que el Padre no simplemente decretó que habían de venir a Cristo, sino que también fue un agente activo en ese proceso. Primero a los Corintios, Pablo va a decir, gracias a Él, hablando del Padre, nosotros estamos en Cristo. Por Él estamos en Cristo. Explicando o dando a entender que el Padre forma o está allí de forma activa, es un agente activo en ello. Eso es teológicamente muy genérico. Ahora, respondiendo de forma más precisa a la pregunta del hermano Renzo, el decreto es algo que forma parte del Dios Trino. ¿Sí? Las tres personas de la Trinidad están involucradas en el decreto. El hermano Miguel mencionaba la palabra consejo. Y es una forma en como nosotros tratamos de mirarlo para poder entenderlo. Es como pensar que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se sientan en una silla, se reúnen y entre los tres llegan a un acuerdo de lo que ha de suceder. Pero decir que eso sucedió sería un problema. O sea, es como nosotros tratamos de mirarlo para entenderlo, pero no es como sucedió. Ellos no tuvieron que ponerse de acuerdo, porque los tres son Dios, y la voluntad de los tres es la misma. Al mismo tiempo, los tres, en unidad, como un solo Dios, decretaron todo lo que había de suceder. ¿Fácil de entender? No, yo tampoco lo entiendo. Pero no es que el decreto forme parte solo del Padre. Bien.
Ahora, esta elección, bueno, quiero aclarar que posiblemente hoy no acabemos con este párrafo, sumamente largo. Dice que se llevó a cabo antes de la fundación del mundo, de entre todo el género humano caído por su propia culpa, de su primitivo estado de rectitud en el pecado y la perdición. Y quiero invitarles conmigo, mis hermanos, a Génesis capítulo 1. Versículo 25. Versículo 26. Dice así la palabra del Señor. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en las bestias de toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Por qué los llevo a este texto? Porque este texto nos muestra el estado primitivo del hombre. Es decir, el primer estado en el que el hombre se encontraba, cuando Dios lo creó. Y el texto nos dice que fue creado a imagen y semejanza de Dios. Y esto ya nosotros lo hemos mirado. No obstante, yo quiero volver a hacer la pregunta. ¿Qué significa que Dios haya creado al hombre a su imagen y semejanza? ¿Qué entendemos nosotros por eso? Recuerden que es escuela dominical, no pueden participar. ¿Pueden levantar la mano, mis hermanos? Para que el hermano que tiene el micrófono se dirija hacia ustedes. ¿Será que con esto Dios está queriendo decir que hay una apariencia, una igualdad física entre el ser creado y el ser creador? Cuando la Escritura nos va a decir que Dios es espíritu. ¿O se está refiriendo mayormente a las cualidades del ser creado y del ser creador? ¿A qué está haciendo referencia el texto? Hermano, buenos días. A mi modo de ver, según la Escritura, Dios se tiene que colocarle al hombre algo de él para poderse comunicar con él. Porque se acuerdan que el Espíritu Santo dice que se comunica con nuestro espíritu y nos dice tú eres hijo de Dios. Entonces habría que tener un medio por el cual Dios se comunicara con nosotros. Eso es cierto. Dios tenía que crearnos a su imagen para que nosotros pudiésemos ser capaces de relacionarnos con Él. Los animales no se pueden relacionar con Dios. Las plantas no se pueden relacionar con Dios, porque no son seres racionales ni relacionales. Porque para yo poder ser relacional, tengo que ser racional. No puedo comunicarme o relacionarme con Dios, que es un ser racional, si yo no soy un ser racional. Por ende, esas cualidades son necesarias. Todo eso y otras cualidades forman parte del hecho de haber sido creados a imagen y semejanza de Dios. Podemos mirar las facultades del hombre, ¿sí? Las emociones, los sentimientos, tiene voluntad, es un ser racional y relacional. Todo eso forma parte de haber sido creado a imagen y semejanza de Dios. Y podemos hablar también de los atributos comunicables, el amor, la justicia, la santidad, porque en el principio el hombre era santo, la rectitud, la misericordia, la ira. Entonces podemos mirar todas esas cosas, las tenemos porque Dios nos creó a su semejanza. Pero quiero centrarme en un atributo, y es el de la justicia. Mis hermanos, el hombre era justo.
Era totalmente capaz de hacer todo aquello que Dios le demandase. Y debemos presuponer que como Dios es justo y santo, siempre le va a demandar lo que es justo y santo y lo que el hombre es capaz de hacer. El hombre era capaz de desarrollar cualquier tarea que Dios le pidiera. El hombre era capaz de conducirse justamente durante todo el tiempo de su existencia. Pero, por cuanto tenía libre voluntad, era también capaz de no hacerlo. Y el hombre lamentablemente decidió no hacerlo. No porque no fuera capaz de hacer lo recto, sino porque siendo capaz en un momento no quiso, le voy a decir lo siguiente, seguirlo haciendo. Porque yo entiendo que durante un tiempo indeterminado, no revelado, él sí lo hizo. Él sí lo hizo. Entonces el hombre cayó de ese estado primitivo de rectitud y justicia en la que se encontraba. ¿Y a qué condición cayó? Vamos a ir a Romanos. Capítulo 8. Perdón, capítulo 5. Versículo 12 en adelante. Dice así, mis hermanos, la palabra del Señor. Romanos 12, capítulo 5, versículo 12 en adelante. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, esa es la condición, Adán pecó y el pecado entró al mundo, ese es el estado, la condición en la que caímos, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no sin culpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Versículo 18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Ese es el estado y la condición en la que se encontraba el hombre. Cuando hablamos de estado, hablamos de una situación, de una posición legal del hombre. Su estado legal era de condenación. Cuando hablamos de la condición, hablamos de la naturaleza del hombre. Y esa naturaleza ahora era corrupta, era pecaminosa. Y eso lo vamos a ver en mejor manera en Efesios, capítulo 2. Alguien que pueda leerlo desde el capítulo 2, versículo 1 al 3. Amén. Este texto, al igual que Romanos capítulo 3, versículo 10 al 18, nos describen la condición del hombre. La condición del hombre. Y este texto nos muestra que el hombre, y cuando hablo del hombre me refiero a todo el género humano, excluyendo solamente a la persona de nuestro Señor Jesucristo encarnado, se encontraban muertos en delitos y pecados. ¿Y esto qué significa? Lo que Pablo va a decir más adelante. En otras palabras, esclavos del pecado. Pablo va a decir, mencionando una serie de pecados,
versículo 3, entre los cuales también anduvimos, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y a esto es a lo que nosotros nos referimos como la esclavitud del hombre al pecado. Normalmente hay personas que enseñan que el hombre no tiene libre albedrío, otros que enseñan que sí lo tiene. Nosotros creemos que parte y parte. Cuando hablamos de tener que elegir entre actos de la vida cotidiana, el hombre tiene libre albedrío. A mí nadie me obligó a ponerme la camisa negra. Yo no me puse de acuerdo con Renzo, ni con la esposa del hermano Andrés, ni con la hermana Gabriela, no. Fue un acto libre y voluntario. Pero cuando hablamos de actos que están relacionados a lo espiritual, como buscar a Dios, es algo que no podemos hacer. Porque Romanos capítulo 10 va a decir que no hay justo ni aun uno, no hay quien haga el bien, no hay quien busque a Dios. Es por eso que el Señor Jesucristo en una ocasión dijo, nadie puede venir a mí. Y cuando Él dice nadie, esta palabra incluye a todo el género humano. Nadie puede venir a Cristo, el dador de la vida, si el Padre no trae a esta persona a Cristo. En otras palabras, nosotros no venimos a Cristo, somos llevados por el Padre a Cristo, o fuimos llevados en un momento. Entonces vemos, mis hermanos, en estos textos, la condición en la que el hombre se encontraba. Ahora, el hombre espiritualmente siempre hace lo que él quiere. Nadie lo obliga a pecar. Nadie lo obliga a emborracharse. Nadie lo obliga a adulterar. No. Él siempre está haciendo lo que quiere, libremente. El problema es que lo que él siempre quiere es lo que su carne y sus pasiones quieren. En otras palabras, él es esclavo de sí mismo. Es esclavo de su propio pecado. Es esclavo de su condición caída. Por eso que Pablo va a decir, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Eso era lo que ellos hacían, lo que siempre querían. Pero en su naturaleza caída siempre querían hacer lo que es contrario a Dios. ¿Se entiende? Por eso el artículo dice, de entre todo el género humano caído por su propia culpa, de su primitivo estado de rectitud, a saber, en el pecado y la perdición. Dice, predestinó en Cristo para salvación por pura gracia y según el beneplácito de su voluntad a cierto número de personas, no siendo mejores o más dignas que las demás, sino hallándose en igual miseria que las otras. Y esto es lo que vamos a llamar el fondo de la elección. El fondo de la elección. Muchas personas no entienden la doctrina de la elección o se cierran a aceptarlas porque ellos la ven de la siguiente manera. Ellos piensan que el reino de los cielos está abierto de par en par, que las puertas de los cielos están abiertas. Perdón, me equivoqué. Ellos piensan que la puerta del reino de los cielos está medio abierta y que detrás de esa puerta Dios está así, cerrando y abriendo, pero que todo el mundo está queriendo entrar por esa puerta. Este es el pensamiento del que se resiste a aceptar la doctrina de la elección. Él piensa que todo el mundo quiere ir al reino de los cielos, pero Dios está detrás de esa puerta simplemente dejando entrar a algunos y a otros no. Algunos y a otros no. ¿Es esa la situación? La realidad es la siguiente. Las puertas del reino de los cielos están abiertas de par en par.
para que todo aquel que quiera ser salvo entre por ellas. Pero todo el género humano se conduce en dirección contraria a esa puerta, yendo sin darse cuenta al infierno mismo. Aquí está el reino de los cielos, abierto de par en par, pero todo el género humano se conduce hacia allá, hacia el infierno, el cual ellos merecen, porque es la condenación justa por haber caído de su estado primitivo, lo cual deja a Dios exento de tener que salvarlos a todos. Recuerden que el primer artículo que nosotros vimos de los cánones de Dort consistía en que Dios no está obligado a salvar a toda la humanidad, porque Dios los creó justos y ellos mismos se condenaron, y la paga del pecado es la muerte. Ellos merecen la muerte. Dios no está obligado a tener que salvar a nadie, mis hermanos. La salvación es un resultado de la inigualable misericordia de Dios. Y como lo hemos explicado una y otra vez, la misericordia no es algo que se merece o se gana. Es algo que simplemente se recibe cuando la otra persona, de manera voluntaria, decide darla. Y en este escenario, ¿qué es lo que Dios hace? Dios, pudiendo decir, puesto que todos se van en dirección contraria, yo los voy a dejar para que reciban el castigo que merecen por su extravío, Dios dice, yo voy a salir a buscarlos. Ellos no quieren venir al reino de los cielos, pero yo voy a salir a buscarlos y a traerlos al reino de los cielos. Solo que Él no va a traerlos a todos. Si la salvación fuese algo que Dios le debiera a todos los hombres, Él tiene que traer a todos. Pero lo único que Él le debe a todos los hombres es la condenación. Y debiendo dárselas, Él planeó, valga la redundancia, un plan donde se propuso redimir a un grupo de personas para que éstas sean partícipes de su gracia y amor. Atributos que no hubiesen sido conocidos si Dios no decide salvar a un grupo de personas. Pero el otro grupo que no es salvado no recibe injusticia. Solo no recibe misericordia, pero es que la misericordia no se les debe. ¿O desde cuándo Dios es deudor del hombre? Ellos solo van a recibir justicia, porque es en el juicio hacia esas personas donde se va a dar a conocer el atributo de la justicia de Dios, que muchos niegan y desconocen. De tal manera que ese día Dios va a ser exaltado en la totalidad de su ser, tanto por su bondad, gracia y amor, como por su justicia y santidad en la condenación de aquellos que Él simplemente no eligió. Entonces, ¿qué es lo que Dios hace? Todo el mundo va en contra y simplemente decide salvar a algunos. No porque estos sean mejores que otros, no porque Dios vio que cuando los salvara, si ellos iban a dar más frutos que si salvaba a estos, como viendo posibilidades. No, Dios no vio nada en ti ni en mí que lo moviera a salvarnos, porque todo lo que Él veía antes bien lo movía a no salvarnos. No obstante, por cuanto Él nos ama mucho, nos salvó, por cuanto su amor es incomparable, es inigualable. Entonces vemos el fondo de la elección. Es un fondo oscuro, donde todos estamos condenados, o el género humano está condenado. Y nosotros estábamos en esa situación, dice Pablo. Pero Dios decide salvar a algunos, mis hermanos. Pensemos lo siguiente, y creo que vamos a terminar con esto, ya van 45 minutos. Nosotros entendemos la doctrina de la depravación total, que consiste no en que el hombre es tan malo como puede llegar a ser. No, no es eso lo que estamos enseñando.
que todos son enfermos sexuales, que todos son violadores, asesinos. No es eso lo que enseñamos. Que lo son en potencia, sí, pero no es lo mismo. El punto es que el hombre está depravado en la totalidad de su ser, es decir, sus pensamientos, sus sentimientos, sus emociones, su voluntad, su raciocinio están duramente afectados por el pecado. Totalmente, a eso nos referimos con depravación o corrupción total. No hay nada bueno en el hombre porque todo fue afectado por el pecado. Y el hombre, encontrándose en esta condición, como ya vimos en Efesios capítulo 2, versículo 3, que los hombres solamente hacen los deseos de su carne y de sus pensamientos, yo quiero hacerle la siguiente pregunta. ¿Qué hombre podría levantarse una mañana en ese estado y decir, hoy quiero buscar a Dios? Si está muerto en delitos y pecados, ¿cómo puede pensar en alguna manera buscar a Dios? Si el hombre en realidad puede hacer eso, déjeme decirle que Dios es mentiroso. Porque en Romanos capítulo 3, versículo 10 en adelante, él dice que nadie puede venir a Dios. Y lo dijo por medio del apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que Dios hace? Porque lo que yo me he propuesto en esta mañana es tratar de detallar en la medida de mis capacidades esta doctrina que está causando problemillas en nuestra mente. Dios, por cuanto el hombre no puede venir a Él, y si Él lo deja en ese estado, todos se van a ir al infierno, pero Él no quiere que todos se vayan al infierno, para la gloria y alabanza de su propio nombre, decide escoger algunos para en el tiempo obrar en los corazones de esas personas por medio de lo que conocemos como el llamamiento eficaz y la regeneración. La elección simplemente es sentar la base de la salvación de esas personas que no quieren venir a Cristo. ¿Y qué es lo que Él va a hacer? Él va a quitar el corazón de piedra y va a poner un corazón de carne, para que ahora esta persona quiera lo que antes no quería, venir a Dios. Y esto es lo mismo, como dice el canon, el artículo de los cánones de Dort, dotarles de la fe y el arrepentimiento. Y esto lo hace Dios en la regeneración. Los capacita, porque antes no eran capaces de creer y de venir a Cristo. Y así recibir la justificación por la cual tienen acceso al reino de los cielos. Porque entiéndase que hasta la regeneración usted no ha sido salvado. Usted simplemente ha sido traído de muerte a vida y capacitado para responder al llamamiento que se le ha hecho. Pero hasta ahí no ha sido salvado, no ha sido justificado, no tiene acceso al reino de los cielos. ¿Cuándo lo va a tener? Cuando usted decida creer y seguir a Cristo. Que eso es lo que se conoce como la conversión, que trae como resultado de causa y efecto la justificación. ¿Se entiende cómo una cosa me lleva lógica y bíblicamente a otra? Si yo quito la elección para salvación, ya no tengo ni llamamiento eficaz, ni tengo regeneración, ni nada de lo que consigue, de lo que continúa en el orden de la salvación. ¿A qué nos lleva esto, mis hermanos? A mirar lo hermosa que es en realidad la doctrina de la elección. No es una doctrina para ser odiada, no es una doctrina para que nos cause dolores de cabeza. Es una doctrina que nos debe llevar a adorar más a Dios. Porque formando yo parte de la misma masa caída, y no siendo merecedor de la salvación, sino de la condenación, y tal vez de un castigo más duro que el de los demás, porque tal vez yo soy más pecador que ellos, como va a decir Pablo en 1 Timoteo, llamándose a sí mismo como el primero de los pecadores,
convicción que todo verdadero creyente debe tener en su corazón, de que Él es el peor de los pecadores, yo debo pensar que estando yo en ese estado y que Dios me haya traído a Cristo, es la cosa más maravillosa del mundo. Que pudiendo dejarme en mi propia perdición, donde yo iba cegado, camino al infierno, Él simplemente me dio la vuelta y quitó la venda para que ahora yo cambie de dirección. Eso es malo. Eso debe llevarme a mí a pensar que Dios es injusto. Debe llevarme a mí a pelear contra Dios y a decirle, ¿por qué lo haces así? Simplemente porque tal vez un familiar mío no disfruta de esa bendición. Yo te hago la siguiente pregunta. ¿Acaso ese familiar tuyo lo merece? No lo merece. ¿Acaso tú lo merecías? No lo mereces. Entonces no discutas con Dios. Antes da gracia porque tú no mereciéndolo, ya no te encuentras en la misma condición de tu familiar. Estás en una mejor. Solo ora por él. Clama para que el Señor tenga misericordia de él en caso de que esté dentro de su plan. Que no debemos caer en el error fatalista de pensar, bueno, ¿para qué voy a orar por tal persona si no sé si ha sido escogido? El Señor no nos llamó a eso. Por eso Pablo le va a decir a Timoteo que debemos orar por todos los hombres. Porque el Señor quiere que todos los hombres sean salvos. Y como explicó el pastor John, esto significa hombres de toda lengua, toda tribu, toda nación y de todo estatus social. Pobres, ricos, reyes, empleados, de todos los lugares Dios se ha propuesto salvar personas. Pero como tú no sabes quiénes son, tú tienes que orar por todos los que puedas. Yo no sé si el presidente de este país va a ser salvo, pero yo debo orar por su salvación. No orar para que el Señor traiga juicio sobre él, ¿cierto? Ya tenemos 53 minutos, mis hermanos. Voy a dejar lo restante para preguntas, para algún aporte que ustedes quieran realizar. La próxima semana nuestro hermano José ya continuará con lo que resta de este artículo. ¿Alguna pregunta, mis hermanos? Hermano Jason. Buenos días. Yo quisiera hacer un aporte a lo que me dijiste, y es que nunca ha sucedido en la historia de la humanidad que alguien se condene porque la gracia de Dios no haya sido eficaz. En pocas palabras, Dios nunca ha sido tan incapaz de salvar a alguien que esa persona se haya condenado, porque definitivamente todos los que Él escogió se van a salvar, ya que su gracia es irresistible para los escogidos. Amén. Lo que el hermano dice es bastante cierto. Y es que todos los que han sido escogidos han de ser salvos. Es imposible llegar a considerar el hecho, bueno, no es imposible, alguien puede considerarlo, pero es ilógico considerar el hecho de que alguna persona que Dios haya escogido puede llegar a perderse. Porque el Dios que es omnipotente va a usar toda su omnipotencia para traer a los pies de Cristo a esas personas que escogió para que llegaran a los pies de Cristo. ¿Alguna otra pregunta, mis hermanos? ¿Hermano José? ¿O aporte? Sí, yo también aporte basado en el hecho que dabas de cuando un hermano dice que casi mi hermano cometió homicidio. Tú decías que el hecho de que un hermano no cometa homicidio no quiere decir que pierda su salvación. En contraste, también podríamos decir que quizás esta persona tampoco fue salva y sacó lo que realmente había en su corazón. Cuando se dio la clase la semana pasada, hablábamos de que la elección y reprobación proceden de su decreto eterno. Entonces forma parte de su voluntad decretiva.
voluntad que no conocemos ni sabemos, porque las cosas reveladas le pertenecen a Dios. Entonces, bajo estas premisas, nosotros no conocemos ni quiénes ni el número de los elegidos. Por tanto, tener esa clase de argumentos para debatir la elección quedaría sin sentido porque es su voluntad decretiva. Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? Creer lo que dice la Escritura, que habla de una elección, que somos escogidos desde antes de la fundación del mundo, y aunque somos hermanos, sí, también es cierto que como objetividad, solamente Dios sabe quiénes y cuántos serán salvos. Gracias. En ocasiones creo que se ha mencionado desde acá que la plena certeza de nuestra salvación la tendremos en el reino de los cielos. Llegamos hasta acá. Ciertamente éramos salvos si no estábamos engañados. Lo que dice el hermano José es cierto. Si alguien comete un pecado como homicidio, robo o cualquier pecado, porque puede ser el pecado del chisme, de la murmuración, pero eso no implica que la persona sea salva o que no sea salva. Es difícil, y creo que esa es una de las tareas más difíciles para los pastores. Cuando alguien, un hermano, que él ha pensado que es creyente, viene y le dice: pastor, cometí tal pecado. El pastor no puede ponerse en la labor de empezar a pensar, ¿será que es salvo? ¿Será que no? Él debe hacer su trabajo de aconsejarlo, llevarlo a examinarse, llevarlo siempre a Cristo, y ya con el tiempo, según el resultado que dé esa consejería, se sabrá de manera no infalible si es o no es. De tal manera que si sabemos que un hermano de la congregación peca, no podemos de una vez levantar nuestra mano para decir no es creyente. Pero tampoco podemos atrevernos a decir que todos los que están aquí y dicen ser de Cristo son verdaderos creyentes. Porque yo no lo sé, ni el pastor lo sabe. Sí. Hermano mío, para culminar. Tal vez algunos de nosotros o redes sociales nos estamos preguntando algo, estamos en la elección, nos estamos preguntando en qué de Judas. Judas fue llamado al apostolado por parte de Jesús. Se sacó Judas, se sacó, hubo un error en esa elección de Judas. Por favor, tenga la bondad y nos aclare esa situación. La elección de Judas fue una elección para ministerio, pero no una elección para salvación. ¿Sí? Una cosa es que se le haya dado el pertenecer a ese ministerio, lo que lo hace más pecador aún y lo condena más por su propia responsabilidad, pero que sea llamado a un ministerio no significa que sea salvo. Muchos pastores han estado acá y con el tiempo se han dado cuenta de que no eran creyentes y el Señor luego les ha salvado. Que yo esté acá no asegura mi salvación. Eso es distinto. Entonces lo que vemos en Judas es una elección que el Señor hizo para ministerio, para que formara parte, pero nunca fue elegido para salvación. ¿Y eso qué lo evidencia? El resultado mismo. En Hechos de los Apóstoles, Pedro va a decir que lo que sucedió era lo que tenía que suceder. En otra parte, eso sí estaba decretado. Son las 10, vamos a darle... No. Es que cuando tú estudias la doctrina de la seguridad de la salvación, es una doctrina que no la doctrina en sí, porque la doctrina en sí es verdad, pero la seguridad de la salvación de forma subjetiva no es infalible. Yo puedo tener una seguridad, pero no ser realmente salvo. Por lo menos
Es muy común que los no verdaderos creyentes estén seguros de que lo son. Es muy común. Pero estamos hablando de lo subjetivo. En algún momento yo he pensado que no soy salvo porque he pecado. Pero eso no cambia mi posición. Resulta que realmente sí lo soy. ¿Sí? O sea, me refiero más a lo subjetivo. Yo estoy convencido que yo soy salvo. El Señor me ha ayudado a desarrollar una muy buena seguridad de la salvación. Lo que quiero decir es que yo no estoy seguro de la de ustedes, porque yo no los conozco, ni estoy en ustedes, ¿sí? Pero estoy en mí, estoy seguro que soy salvo. Ahora, eso no quiere decir que yo no esté equivocado, es lo que quiero decir, ¿sí? ¿Podemos conversarlo ahorita? Se nos ha ido el tiempo, mi hermano, 10:01, vamos a orar para terminar.